Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra serie teológica especial en nuestro último episodio. Escalamos la cumbre más alta de la teología a la soberanía de Dios. Vimos que Dios es el Rey absoluto, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y que su elección garantiza nuestra salvación. Pero hoy debemos bajar de esa cumbre y caminar por el valle más oscuro de la experiencia humana. Porque si Dios es soberano y si Dios es bueno, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que ha sido el grito de la humanidad desde que Caín mató a Abel. Si Dios es todopoderoso, puede detener el mal, y Dios es todo amoroso, quiere detener el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué hay cáncer, terremotos, guerras y abuso infantil? Hoy abordamos el tema más difícil de la fe cristiana, el problema del mal y el sufrimiento. Y teología. Esto se llama la teodicea, la justificación de Dios. No pretendo dar una respuesta fácil que borre el dolor, pero la Biblia no guarda silencio. Nos ofrece una perspectiva profunda, robusta y, finalmente, esperanzadora en parte 1, la realidad del mal y la soberanía. Primero, debemos definir qué es el mal. El mal no es una cosa creada por Dios, como una roca o un árbol. El mal es una privación, es la ausencia o la corrupción del bien. De la misma manera que la oscuridad es la ausencia de luz y la enfermedad es la ausencia de salud, la Biblia rechaza dos errores comunes en el dualismo: la idea de que hay dos dioses iguales, uno bueno y uno malo, Dios versus Satanás. Peleando eternamente con Satanás es una criatura creada, encadenada y controlada por Dios. El fatalismo, la idea de que Dios es el autor del pecado. Santiago nos dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y sin embargo, la Biblia afirma sin disculpas que Dios ordena y gobierna sobre el mal para sus propósitos santos. Isaías 45:7 declara: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios no comete el mal, pero en su soberanía infinita decretó permitir la entrada del mal en su universo. ¿Por qué? La respuesta clásica y bíblicamente sólida es el libre albedrío en el sentido de responsabilidad moral. Dios decidió crear seres, ángeles y humanos que no fueran robots programados, sino criaturas capaces de amar y adorar voluntariamente. Para que el amor sea genuino, la opción de no amar revelarse debe ser posible. El mal es el precio de la libertad moral que hace posible el amor verdadero. Parte 2, a los tipos de sufrimiento. La Biblia distingue entre diferentes causas del sufrimiento. No todo dolor tiene el mismo origen. El sufrimiento como juicio a veces. El dolor es el castigo directo por el pecado. Vimos esto en el diluvio, en Sodoma y Gomorra y en el exilio de Israel. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Jesús advirtió en Lucas 13 que no debemos asumir que toda víctima de una tragedia es más pecadora que los demás. El sufrimiento, como consecuencia, vivimos en un mundo caído. Si tocas el fuego, te quemas. Si un gobernante corrupto toma el poder, la nación Jim. Gran parte del mal en el mundo es simplemente el resultado del pecado humano, codicia, odio, egoísmo actuando naturalmente en el sufrimiento satánico. Como vimos en el libro de Job, hay un adversario activo que busca robar, matar y destruir. Enfermedades y ataques pueden tener un origen demoníaco. Aunque siempre bajo el permiso soberano de Dios, el sufrimiento de la creación en Romanos 8. Pablo nos dice que la creación misma fue sujetada a vanidad y que gime a una, y aún está con dolores de parto. Los terremotos, tsunamis y virus son el resultado de una creación rota que anhela su redención. Parte 3. Los propósitos divinos del dolor. Si Dios permite el sufrimiento, debe tener un propósito. Dios nunca desperdicia el dolor. La Biblia nos muestra varias razones redentoras por las que los creyentes sufren en el dolor como megáfono arrepentimiento. San Lewis dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita
en nuestro dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El hijo pródigo solo volvió en sí cuando tuvo hambre. El sufrimiento rompe nuestra ilusión de autosuficiencia y nos hace correr hacia Dios. El dolor como refinamiento, santificación enae. Esta es la enseñanza de Pedro y Santiago, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El fuego no destruye el oro, quema la escoria. El sufrimiento produce paciencia, carácter y esperanza. A menudo aprendemos más de Dios en un mes de dolor que en 10 años de comodidad. El dolor como prevención de dependencia. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Él oró 3 veces para que Dios se lo quitara. La respuesta de Dios fue no. ¿Por qué? Para que no me exaltase desmedidamente. El sufrimiento mantuvo a Pablo humilde y dependiente de la gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El dolor para la gloria de Dios exhibició en Juan 9. Los discípulos ven a un ciego y preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús responde, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces el sufrimiento existe como un escenario oscuro diseñado para que la luz de la gloria y el poder de Dios brillen con mayor intensidad al sanar o al sostener. Arte 4 en la respuesta de la cruz. Hasta ahora hemos dado respuestas filosóficas, pero para la persona que está llorando en la sala de un hospital, la filosofía no es suficiente. Necesitamos una respuesta personal. El cristianismo es la única religión en el mundo que ofrece esta respuesta. Dios no se quedó distante del sufrimiento humano. Y entró en la respuesta final al problema del mal, es la cruz en la cruz. Vemos la injusticia más grande de la historia, el único inocente siendo torturado. Vemos el dolor físico más atroz. Vemos el sufrimiento emocional del abandono. Si Dios fuera un espectador distante, podríamos acusarlo de indiferencia. Pero el Dios de la Biblia es el varón de dolores. Experimentado en quebranto en la cruz, Dios tomó el mal del mundo, el pecado, la muerte y el dolor, y los absorbió en sí mismo. Él derrotó el mal sufriéndolo. Esto nos dice 2 cosas vitales. A Dios nos ama. Si Él estuvo dispuesto a sufrir eso por nosotros, entonces cualquier dolor que permita en nuestras vidas no puede ser porque no nos ame. Dios tiene un plan. La cruz parecía una derrota total el viernes, pero fue la victoria suprema el domingo. Del peor mal, el deicidio, la muerte de Dios. Dios sacó el mayo ere bien, la salvación del mundo. Este es el principio de José. En Génesis 5, 0 y 20, José fue traicionado, esclavizado y encarcelado injustamente por años. Pero al final pudo decirles a sus hermanos, a vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es el gran alquimista. Él toma el mal intencionado por Satanás y los hombres, y soberanamente lo transforma en bien para sus hijos y gloria para su nombre. Parte 5. La perspectiva eterna, la solución final. Finalmente, el sufrimiento es un problema de perspectiva temporal. El apóstol Pablo, un hombre que fue azotado, apedreado y naufragó, escribió en Romanos. Las 8 y 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En Pablo no dice que el sufrimiento no sea real o doloroso. Dice que, puesto en la balanza de la eternidad, es leve y momentáneo, el mal tiene una fecha de caducidad. El libro de Apocalipsis nos promete que llegará el día en que Dios mismo enjugará toda lágrima. No dice que borrará la memoria de la lágrima, sino que la secará personalmente. La existencia del mal y el sufrimiento nos hace anhelar el cielo. Si el mundo fuera perfecto, nunca querríamos irnos. El dolor nos recuerda que somos peregrinos, que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. En conclusión, en confianza en el misterio. Al final, no siempre sabremos el porqué específico de nuestro dolor particular. Job nunca supo la razón de su sufrimiento mientras vivía, pero aprendió que quién es más importante que el porqué en la Biblia. Nos llama a confiar en que el juez de toda la tierra hará lo que es justo.
Nos llama a creer que Él es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel o mau isgeau. Pero no es final. El sufrimiento es inevitable, pero no es estéril. Dios está obrando en medio de la noche, tejiendo un tapiz de gloria que solo podremos entender completamente cuando lo veamos del otro lado. Gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. Con este episodio hemos tocado el punto más bajo del dolor humano. En nuestro próximo episodio cerraremos esta serie teológica con una nota de celebración y práctica. La adoración y la vida devocional en que el Dios de toda consolación los fortalezca en medio de la prueba. Hasta la próxima.